Dios les bendiga, amados y amadas del Dios Altísimo. Nos encontramos yendo en nuestra lectura de la palabra del Señor, la Santa Biblia, en el libro de los Hechos. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 5, donde encontraremos esa famosa historia de Ananías y Zafira. Si usted aún no ha escuchado los capítulos anteriores, le invito muy cordialmente a que pueda hacerlo. El día de ayer, en el capítulo 4, finalizábamos con la historia de José, también conocido como Bernabé. Vendió un terreno y puso todo el dinero obtenido por él a disposición de los apóstoles. Ahora, datos muy importantes. Él lo hizo de su propia voluntad. Nadie se lo pidió, nadie lo obligó, es decir, en su corazón nació el hacerlo de esa manera y dar el dinero a los apóstoles para la distribución y sustento de las diversas necesidades. No lo hizo por vanagloriarse, no lo hizo por jactarse, lo hizo en amor. Y como también Dios pide que ofrendemos, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que de esa manera Él lo hizo. Vendió el terreno por su propia voluntad y dio todo el dinero a los apóstoles con alegría y generosidad. Ahora, por supuesto, como usted imaginará, esto hizo que empezaran a correrse ciertos rumores entre aquellos que no son tan maduros en la fe. Y pues, como es obvio de pensar, quizás algunos deseaban el mismo tipo de halagos. Esta es únicamente mi opinión personal. Habiendo dicho eso, ahora sí damos inicio a la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y de una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amados y amadas, abrimos un paréntesis rápidamente para aclarar dos cosas. Número 1, Pedro le hace 3 preguntas claves. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Es decir, Ananías y su esposa Zafira vendieron un terreno, esto voluntariamente de parte de ellos, pero el error estuvo en que por querer probablemente que se dijera de ellos y se hablara en bien como se hacía hasta el momento de José o Bernabé, repito, de acuerdo al contexto, ellos dijeron que estaban entregando todo el dinero recibido por la heredad a disposición de la iglesia, cuando se nos dice claramente que él y su esposa en mutuo acuerdo se habían quedado con parte de ese dinero. Continuando con las preguntas claves, número 2, Pedro le dijo, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Es decir, nadie le estaba pidiendo que hiciera semejante cosa. Aún así, por motivos que solo él y su esposa sabían, decidieron hacerlo, pese que en el trasfondo había una mentira. Pregunta número 3. ¿Y de una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? O sea, el terreno era tuyo, lo vendiste y el dinero era tuyo. Ese no es el problema. El problema es la mentira. El decir que el dinero que estaban dando a la iglesia era todo lo que habían recibido de la venta del terreno, cuando no era así. Verso 5. No has mentido a los hombres sino a Dios, dijo Pedro. Como puede ver, el problema no es el dinero, tampoco la cantidad o el hecho de que lo vendieran. El problema es la mentira. Asimismo sucede cuando nosotros ofrendamos. La cantidad no va a sorprender a Dios. Puede ser poco, puede ser muchísimo. Dios es el dueño del oro y de la plata, del universo entero. ¿Con qué cantidad podríamos nosotros sorprender a Dios? Así que la cantidad no es el problema. El problema es cuál es la intención de dar. ¿Es su intención de dar ofrendas el que le vean
el que digan, uy, la hermana fulanita, el hermano fulanito, ¿cómo diezman? ¿Ese tipo de frases son las que le motivan, las que le encanta escuchar? Pues bien, déjeme decirle, su dinero será utilizado en la obra, claro que sí, pero usted se quedará sin la bendición. Ahora, ¿es usted alguien que ofrenda con un corazón sincero en agradecimiento que puede dar un poco de lo que Dios ya le ha bendecido para que su palabra se siga predicando y que más almas sean alcanzadas? Si es así, déjeme decirle, usted va por el buen camino. Otro punto muy importante a considerar es que acá nos encontramos en el inicio, los fundamentos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que los fundamentos deben ser firmes para que lo que se construya sobre estos fundamentos sea duradero. Pues imagínese si usted va a comenzar una construcción de una casa, un edificio y permite cualquier tipo de material en el fundamento, ¿cuánto cree usted que durará esa casa o edificio en pie antes de derrumbarse? El fundamento debe de ser de buena calidad y duradero. Aquí estamos hablando del principio, la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estos fundamentos deben ser firmes. Verso 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿vendieron ustedes el terreno por tal precio?» «Sí», dijo ella, «por tal precio». «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?», le recriminó Pedro. «Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti». En el mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Abrimos paréntesis, ¿se da usted cuenta? Ella no cayó muerta, inmediatamente entró. Es más, tras la pregunta de Pedro, ella tuvo la oportunidad de retractarse, pero la mentira ya estaba muy arraigada en su corazón. Verso 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. «Vayan», les dijo, «preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida». Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe: «Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro». Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: «Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo». Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó:
Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: «Hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará, pero si es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios». Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios.